La maternidad ha estado contada mayormente por los hombres, como todo en esta vida, y eso es un problema, porque hay una distancia entre el relato hegemónico y el relato tradicional y la realidad que experimentan muchas mujeres, ¿no? Entonces esta distancia lo que genera es pues, que haya un gran tabú, un estigma, ¿no? Y una serie de cosas que hace que sea muy difícil, o sea, que estas experiencias puedan ser incluso peores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Cine de Canal Saber de la Fundación Obra Social de Castilla y León. Hoy estamos con una directora que con su primer largometraje ya se hizo un hueco importante en la historia de nuestro cine reciente. Aquella película, 3 días con la familia, le valió el Goya a la mejor dirección Nobel. Y 4 años más tarde, en 2013, inauguró la sección oficial de Seminci con su segundo largometraje, Todos queremos lo mejor para ella. Hablo de Marcol, que ha estado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid defendiendo su tercer largometraje, Salve María. La saludo a ella y le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista. Buenas tardes a vosotros, por al revés, que me estáis aquí dando un espacio para poder hablar de la película. Una película intensa. El adjetivo que a mí se me venía a la cabeza cuando la vi fue valiente, porque trata un tema tabú, como es el de la maternidad arrepentida, la maternidad no vista desde ese punto luminoso del momento especial, sino más bien de un momento angustioso, de un momento muy crítico para la mujer, que no se suele tratar. Además, es un tema viejo, pero que no suele estar, digamos, en las obras recientes. Sé, Mar, que junto a tu guionista de cabecera habéis trabajado en principio sobre una novela de Katisha Aguirre, Las madres no, pero es una adaptación muy libre. Entonces yo quería preguntarte lo primero, ¿por qué te interesaba contar esta historia de esta escritora que se aborda la maternidad desde ese punto de vista tan tremendo y que se obsesiona con la noticia de un parricidio, de una mujer que asesina a sus criaturas? Bueno, cuando yo me junto con Valentina, que además de ser mi guionista de cabecera, como dices tú, es mi mejor amiga, todas nuestras películas siempre nacen de largas conversaciones que tenemos sobre las cosas que nos pasan. En ese momento, que era el momento de decir, bueno, pues vamos a retomar, vamos a hacer una película, porque ahora ya bueno, yo tenía un bebé de 1 año, ya tenía 2 hijas pequeñas, ¿de qué vamos a hablar? Pues de las cosas que nos pasan, y en ese momento lo que hablábamos siempre era de nuestros hijos, de lo que es ser madre, de las problemáticas que vienen asociadas a esto, etcétera, ¿no? Con lo cual parecía como bastante natural para nosotras abordar ese tema, que era el tema del que hablábamos todo el día, todo el rato, a cada llamada. Entonces, y bueno, un poco es verdad que está en nuestro ADN, ya habíamos constatado la diferencia que había entre la idea que teníamos proyectadas pues, de más jovencitas con la experiencia real de la maternidad, ¿no? Esto era parte de nuestra conversación, ¿no? Analizar y reanalizar, ¿no? Pues, la realidad o la realidad de nuestra experiencia como madres. Y además está un poco en nuestro ADN siempre pues, esta mirada un poco de cuestionar, ¿no? Las cosas que se tienen asumidas, de darle la vuelta, de qué pasa si pues esto, ¿no? Confrontamos las ideas, porque siempre es más estimulante, ¿no? Partir de un punto de vista que a ver dónde te lleva a cuestionar lo más esencial, ¿no? Y estábamos como en esto de ver qué hacemos. La maternidad puede ser un tema que me llega a la novela de Katisha Aguirre, que contiene además esa premisa que tiene que ver con el thriller, y de repente pensamos, ostras, pues no sería mala idea hacer una adaptación de un libro, primero porque aparte queríamos hacer también una película diferente, ¿no? O sea, teníamos 2 películas juntas, dijimos vamos a intentar hacer una cosa también que nos motive, ¿no? Que sea otra cosa, que nos pueda llevar a explorar otro lenguaje, a ver si de golpe pues, adaptar un texto que no fuera nuestro propio universo, ¿no? Huir un poco de la autoficción y pensar a partir de un material ajeno, pues de golpe era un proceso nuevo, y entonces podía ser también un punto de partida que nos llevara a otro lugar. Y de golpe también esta cuestión del thriller también nos motivaba mucho, ¿no? De decir, ay, qué placer jugar pues, con el lenguaje de otra manera. Y además de golpe pues, parecía que el thriller era una buena forma de contar justamente lo que queríamos contar, ¿no? Porque el puerperio es pues, un momento muy frágil y parecía que habían muchos elementos, ¿no? Para contar una historia de terror.
Y entonces fue cuando dijimos, ostras, vamos a adaptar este libro, ¿no? Claro, porque efectivamente esta película rompe un poco con lo que había sido tu trayectoria hasta ese momento, con películas más intimistas, que efectivamente tenían más que ver quizá con tu historia y con la de muchos, ¿no? Y en un tono también muy naturalista, con una mirada muy natural. Y de repente te acercas al cine de género también, ¿no? O sea, ¿cómo te has sentido con todos estos cambios? Pues muy estimulada, muy motivada, ¿no? Porque la idea justo era esto, ¿no? Explorar otro lenguaje, que además esto con la intuición de que era la mejor manera, ¿no? De abordar y de contar lo que queríamos contar. Y es verdad que hay un quiebro en mi filmografía, porque es una película pues, mucho más expresiva, ¿no? Que usa el lenguaje del cine de una manera mucho más intensa, como dices tú, ¿no? No había, mis películas habían sido hasta ahora, y la serie, pues a lo mejor mucho más contenida, mucho más reflejo a lo mejor de, bueno, pues también de un cine que también me gusta mucho, pero aquí apostamos por hacer una película sobre un tema que es delicado, pero que es contundente, y pensamos que la mejor manera de abordarlo no era de una manera tibia y fría y analítica y discursiva e intelectual, sino que queríamos abordarlo de una forma mucho más emocional, ¿no? Que entrara, digamos, por el cuerpo, ¿no? Que fuera una experiencia intensa, una experiencia inmersiva. Y me he sentido, era un reto, me he sentido pues con miedo de no saber hacerlo, como siempre, pero también muy arropada por un equipo que veía muy clara la película que yo les estaba proponiendo. Hay varios pilares fundamentales en la película. Uno, desde luego, es la actriz, ¿no? Haber encontrado a Laura Besmar, supongo que estarás muy contenta porque realmente atrapa su imagen. No quitamos la mirada de ella, ¿no? en toda la película. ¿Fue difícil encontrarla? No, yo la encontré enseguida. Fue antes de iniciar el proceso de casting, cuando ya empezábamos el proceso de casting, pero ya muy al principio. Yo fui a ver una obra de teatro de Marcel Borràs y Nau Albet, que es Falstaff, donde ella tiene un papel. Fuimos a cenar todos juntos, me senté a su lado y vi esa mirada, vi ese rostro y pensé, le voy a hacer una prueba. No es para nada lo que estamos buscando, porque yo estoy buscando una actriz conocida, yo estoy buscando una actriz más mayor, una persona que además, ¿no? Que pueda parecer una escritora, y Laura pues parecía más joven, tenía una energía muy disparada, pero había algo en su rostro, en su mirada, que pensaba que podía, no sé, o sea, que me cautivó, ¿no? Y ya cuando hice la primera prueba es que ya me enamoré, pensé, bueno, esta es la actriz. Me costó mucho convencer a los productores, porque obviamente pues, también apostaban por una actriz más conocida, como es natural, como yo al principio, porque es verdad que tú necesitas ayuda, ¿no? Para financiar una película, para que tenga un impacto, para que llegue a los medios, ¿no? Pero al final pues todos vimos que Laura era la persona, y el tiempo y la película, pues, porque ella además de encarnar, o sea, además de que la prueba pues, hizo muy bien, ¿no? Tenía un registro que me gustaba mucho, pero es que además a nivel de fotogenia, su físico, ¿no? Había algo como que me recordaba un poco pues, a las películas de Hitchcock, ¿no? Algunas como una Catherine Deneuve, ¿no? En Refusión, ¿no? Algunos rostros que son muy expresivos en sí mismos, ¿no? Laura tenía que hacer muy poco, o sea, otras actrices que les hice prueba tenían que pedalar más, ¿no? Para llegar a donde ella, haciendo muy poco, ya lograba expresar una fragilidad enorme, ¿no? Y esto es, claro, es la austerismo con muy poco, y es muy bonito de ver. Es un lujo dentro de la película. Y otro elemento que además me ha sorprendido, porque también es nuevo en tu cine, es la música. La música es un elemento fantástico también en la película y que ayuda muchísimo a contar la historia. Yo creo que te has apoyado mucho en la música. Sí, es verdad que esto sí que es nuevo. Yo siempre he desconfiado, es más, de la música, ¿no? Para contar demasiado, siempre he sido como muy sensible a cuando hay mucha música, pero no sé, tenía clarísimo desde el principio que esta película, que la veía una película pues eso, ¿no? Muy estilizada, muy barroca, recargada, intensa, ¿no? Expresiva, necesitaba de la música para acabar de poner un tono que no fuera, pues que fuera un tono también de riesgo. Es que es un tono, pues esto no es un tono contenido. Es muy difícil, y era uno de los retos, y a mí me daba mucho miedo, pero la premisa para nosotros, para el equipo creativo, era: vamos a arriesgarnos a apretar las tuercas, sin tener miedo de ser obvios, ¿no? Pero a la vez hay que ser fino, tampoco se puede ser brocha gorda, ¿no? Entonces es como un delicado equilibrio, ¿no? Para conseguir que, siendo intenso, siendo
obvio, no buscando la sutileza, como tantas veces he querido y he buscado en otras películas. Pues aquí vamos a por lo que esté bien apretado, bien arriba, y la música es uno de los elementos que está más subido, ¿no? O sea, hay mucha música, la música es muy expresiva, nos ayuda mucho a transmitir las emociones del personaje, su sensación, ¿no? De esa angustia, esa tensión. La tensión que tiene la película y que Y además me encanta, yo le decía a Celtia, y no quiero una musiquita que acompañe sutilmente, yo quiero una música memorable, que esté, y tiene muchísimas capas, es una música, bueno, muy elaborada, muy elaborada. Dan ganas de escucharla además, incluso en sí misma, ¿no? Es muy bonito, y luego el proceso de grabación fue muy bonito también, que yo no lo había hecho nunca, nos fuimos a Budapest a grabar la orquesta, los coros, bueno, fue muy chulo y estoy muy contenta de haberlo vivido porque para mí era efectivamente una primera vez. Bueno, la protagonista vive en pareja, vive con su pareja, con el padre de la criatura, y yo encuentro que se habla menos de este personaje, que para mí de todas maneras me ha llamado mucho la atención una cosa, porque realmente es una persona muy empática, aparentemente es una muy buena persona, él está preocupado, pero a mí me parece que no se entera, o sea No, que no se entera. El problema es que no la sabe ver. Y a ella lo que le pasa, y en realidad cuando se preocupa también siempre es como en función del niño, pero realmente no le pregunta a ella realmente qué te está pasando. Bueno, sí que le pregunta, ¿eh? Lo que Me pasa dice, es que pasa bueno, por ¿qué alto. pasa? Pero Pasa algo y le pregunta 4 veces seguidas. Lo que pasa es que yo creo que es un personaje que lo tiene muy difícil y que está un poco vendido. Primero porque el espectador sabe mucho más que él, ¿no? A ella se le disparan todas las paranoias es cuando está sola, ¿no? Cuando está con él está mejor, porque él es su boya. Por eso quiere que esté todo el rato con ella. Pero entonces él no tiene manera de ver esa oscuridad tan grande. Nosotros sabemos más como espectadores que él. Después, cuando él le pregunta, ella es incapaz de verbalizarlo. De hecho, toda la película, todo el arco del personaje es ser capaz de verbalizarlo. Pero cuando él varias veces, ¿no? Primero en una secuencia que le pregunta varias veces seguidas y luego también en otra secuencia le da la oportunidad como también de qué está pasando, pero ella no se lo dice porque el estigma y el tabú, ¿no? Es tan enorme que no lo puede admitir, ¿no? Siente una culpa tremenda y no se lo dice, ¿no? Con lo cual él lo tiene un poco difícil. Y luego, tercero, porque no está en su marco mental que esto puede pasar, no está en el marco mental de la mayoría de gente, ¿no? Que tú como madre de un bebé ideal, monísimo, que es una belleza, que solo quiere Google, puedas tener esta clase de emociones y este rechazo y este desapego. Como esto no existe, porque en el relato mayoritario sobre la maternidad no es si esto no existe, él es incapaz de verlo. Él puede ver una madre que está cansada, pero no puede ver una madre que va a matar a su bebé o que tiene pensamientos o que lo rechaza y que no lo quiere. Esto para él no existe, por lo tanto, es incapaz de verlo. Entonces yo creo que es un personaje que yo no creo que yo, por ejemplo, pudiera ser mucho mejor que él. Es decir, no se entera, pero porque no tiene la posibilidad de enterarse, ¿no? Es verdad que hay una parte de interés, ¿no? Porque uno también, en función de lo que le interesa, ya se organiza la percepción de una manera, ¿no? Él está metido en su rollo y tal y cual, pero no lo tiene fácil. De todas maneras contribuye a la soledad de ella, contribuye, y esa por eso, especie de incomunicación. Porque ¿no? es un personaje construido en base a unas necesidades argumentales. Nosotros construimos un personaje que fuera, como dices tú, buena persona, empático, para que nadie lo señalara como el culpable de la tragedia, no tiene nada que ver con él, lo que a ella le pasa no tiene nada que ver con él, y por otro lado necesitábamos que ella pasara mucho tiempo sola, y que la soledad fuera claramente una de los motivos por los que ella, esa paranoia y ese miedo explota y crece, y esa deriva empieza a ser más preocupante. Si no estuviera sola, probablemente esto no le ocurriría de la misma manera. Una de las decisiones que también adoptasteis a la hora de hacer la adaptación es dejar las citas que había en el libro, bueno, pues en torno al tema. Aparece Silvia Plath, Simone de Beauvoir, pero hay una que a mí me parece, ahora no recuerdo exactamente la autora, que me parece fundamental, y es algo así como: las madres no escriben, están escritas, ¿no? Y me parece Susan Soleiman, sí. Sí, que define muy bien lo que es la película. Y de hecho yo creo que el título, no se lo preguntaba a Katisha, pero entiendo que las madres no, en parte, viene en esta última cita, ¿no? Es una cita que la dejamos la última porque efectivamente retoma uno de los temas fundamentales, ¿no? Que es el tema también de los relatos,
y cómo los relatos nos marcan e influyen en nuestra experiencia, ¿no? Porque cuando uno tiene unas expectativas, porque hay unos relatos predominantes y son unos relatos que además no han sido creadas por las propias protagonistas, sino que son relatos creados por los hombres, ¿no? La maternidad ha estado contada mayormente por los hombres, como todo en esta vida, y eso es un problema, porque hay una distancia entre el relato hegemónico y el relato tradicional y la realidad que experimentan muchas mujeres, ¿no? Entonces esta distancia lo que genera es pues, que haya un gran tabú, un estigma, ¿no? Y una serie de cosas que hace que sea muy difícil, o sea, que estas experiencias puedan ser incluso peores, precisamente, ¿no? Por este miedo y a contar algunas cosas, ¿no? Por eso es tan importante una de las cosas que tiene la película y que incide mucho, y que es el viaje de la protagonista. El viaje de la protagonista es decir lo que le pasa y nombrar las cosas, que es como empieza la película, hay que nombrar las cosas, y nombrar las cosas también es escribirlas, ¿no? Y escribirlas es importante, y para nosotros como creadores, para nosotras como cineastas, pues también es poner imágenes a estas cosas, ¿no? Efectivamente. Y entonces por eso esta cita está ahí, porque por eso están las otras citas de todas estas mujeres que han podido, la película, ¿no? Hereda todos estos relatos que han sido minoritarios, que han sido los relatos disonantes, pero es heredera de todos estos relatos que nos han ayudado a entender los matices o las dimensiones, las otras dimensiones de la maternidad que también existen. No vamos a destripar el final de la película, porque además invito de verdad que la gente vaya a verla, porque merece muchísimo la pena, pero hay una cosa que es muy bonita también, o que a mí me ha gustado especialmente, y es, siendo el tema con esa oscuridad, ¿no? Con esa angustia y tal, al final es liberador, sí. ¿No? Al final hay luz, ¿no? Y eso también es algo que yo creo que es difícil de manejar sin que parezca impostado, y no, es un fluir natural de la película hacia ese final, que me parece difícil, y bueno, no sé, háblanos un poco de ello. Era muy importante que el final, yo pseudo mucho del final, porque bueno, pues es un epílogo, ¿no? La película podría haber terminado cuando ella termina el viaje, ¿no? Que es cuando pues, verbaliza una serie de cosas, pero a mí me parecía, bueno, que era incompleto, me parecía como muy duro dejar la peli ahí para el personaje, ¿no? Y este final, este añadido, creo que aporta, matiza un poco, ¿no? Sigue siendo un final agridulce, o sea, tiene liberador, porque venimos de una oscuridad y de un túnel tan enorme que solo que sea agridulce ya es mucho mejor, porque ya tiene dulce, o sea, no solo tiene agri, ¿no? Y tiene además hasta la luz. Claro, y todo está, es verano, todo está como, ella está como en un proceso de sanación, ¿no? Que no es que esté feliz, pero hay un proceso en el que está, y tiene que ver con hacer un ejercicio de realismo. Es un final, no es ideal, no es el final soñado, no es que de golpe es una familia feliz y todo es, finalmente hay un apego maravilloso, y no va por ahí. No, claramente no, pero sin embargo... Pero al menos hay un ejercicio de realismo, todo el mundo sabe lo que hay, se está construyendo, se está trabajando para mejorar, partiendo de una base real, no una base que tiene que ver con unas expectativas o un discurso o un relato, ¿no? Y solamente esto ya es muy importante, y a la vez sigue siendo un final que yo creo que es provocador, porque sigue siendo o valiente en cierta medida, si me permites que lo diga yo, porque, bueno, pues porque si nos damos cuenta que si invirtiéramos los géneros sería un final mucho más digerible, ¿no? Claro. Pero el hecho de que los géneros estén puestos de esta manera y que sea la madre que no tiene la custodia de alguna manera, y a lo mejor ahora he hecho un spoiler como una casa, sigue siendo algo como muy provocador y incómodo para una parte y para muchas personas, incluso para mí misma, si quieres, que todavía no tengo unas ideas muy ancladas, ¿no? En la rueda de prensa que se hizo en el festival, durante el festival, pues se hablaba, bueno, sois un equipo de mujeres que trabajáis juntas, y el productor dijo algo así como, bueno, yo aquí soy la excepción y esto es como una película de mujeres para mujeres, y alguien puntualizó, no, pero también para hombres, por favor. Yo estuve a punto en ese día de decirlo desde donde estaba, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que esta película la vean también los hombres. A mí me parece fundamental. Y he de decir que, bueno, lo dice porque obviamente pues, es verdad que se inscribe dentro de un nuevo cine ¿no? que muchas mujeres estamos haciendo películas, que son temas a lo mejor que por el hecho de ser mujeres tenemos la sensibilidad de tratarlos. No sería muy raro que esta película lo hubiera dirigido un hombre, en este sentido pues
tiene sentido lo que dice Sergi, pero tengo que decir que me acuerdo mucho de un primer pase que hice, que el distribuidor me dijo: ostras, has hecho una película de hombres, para hombres, y que le gustará a los tíos. Lo digo para contrarrestar estas palabras, porque también me chocó mucho. Pensé, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto, no? Entonces, bueno, esto para empezar. Y luego, no, es una película que además desborda el tema de la maternidad, ¿no? Es una película que habla de la culpa, del sentimiento de ser monstruoso, de estar en falta, de no encajar en una especie de, ¿no? Y este viaje que hace ella, ¿no? Hacia la oscuridad tiene mucho que ver con esto, y es una película que está gustando mucho a la gente joven, porque tiene un lenguaje muy actual y muy juguetón, y le gusta mucho a los cinéfilos también, porque verán muchas referencias. ¿No? Es una película que está desacomplejada en ese sentido, que juega mucho con el lenguaje, que es sorprendente. Y esto pues gusta a todo el mundo, ¿no? Hombres y mujeres, y que te digo, o sea, gusta a los jóvenes que no tienen hijos, y hay muchísimos hombres que están disfrutando de la propuesta, y público aparte son las madres, que además mucho tienen que decir también, que cuando ven la película también pues tienen su propia lectura, pero no solo es para mamás. No solo, para No. nada. Yo me quiero remontar al año 2009, a ese momento cuando estrenas 3 días con la familia, porque a mí me parece un momento fundacional de lo que ha ocurrido en los últimos años en cuanto al cine dirigido por mujeres. Fue como el pistoletazo de salida, después llegarían Pilar Palomero, Clara Simón o Belén Funes, en fin, tantas películas que hemos visto en esta especie de que a mí me gusta llamar un poco boom de las directoras españolas. ¿Cómo lo ves tú en este momento? ¿Piensas que ya estamos más cerca de dejar de hablar de que por fin las mujeres sois visibles en el mundo de la producción cinematográfica? ¿Estamos cerca o solo la puerta está abierta, como por cierto también ha comentado tu productor? Sí. A ver, esto es muy fácil, es como ver un poco los datos, ¿no? Los números que se publican cada año, ¿no? Hay unas estadísticas que yo no sé exactamente cómo están, no sé si es que creo que es el 35% de las películas están dirigidas por mujeres versus el 65% por hombres, algo así, a lo mejor me equivoco, sí, pero no, estaría bien, estoy dando datos un poco de cualquier manera, pero bueno, sigue siendo, el objetivo sería que fuera paritario. En las escuelas de cine hay igual de hombres y mujeres que más o menos quieren dedicarse a esto, por lo tanto, las oportunidades tienen que ser iguales para todos. Lo mismo con otra de las problemáticas tiene que ver con los presupuestos que manejan hombres y mujeres, que no son los mismos. Ahí la distancia es mayor incluso que la de Estoy convencida de que esto va a empezar a revertirse ahora y que las mujeres van a manejar grandes presupuestos, porque ya se está viendo pues, en películas como La Sustancia, por ejemplo, o sea, afuera, y aquí va a pasar un poco lo mismo, y yo creo que esto va a empezar a ocurrir, pero esto es en un futuro todavía. Hay todavía sectores técnicos que están demasiado masculinizados, pues como son la fotografía, el sonido, bueno, la producción todavía le falta, ¿no? Es muy importante que tengamos productoras y se está trabajando en la buena dirección, y yo me alegro de que así sea, porque hace que el cine sea más diverso, mejor. Por último, precisamente en torno a esto, la Seminci dedicó esta última una espiga de honor a una desgraciadamente desaparecida Patricia Ferreira, que pertenecía a una generación que hizo también un poco como de bisagra, ¿no?, entre las pioneras, no sé, Pilar Miró, y las que vinieron después, una generación intermedia con Gracia Querejeta o Iciar Bollaín. No sé si tú tienes alguna referencia de Patricia, si conocías su cine, si más o menos. O también te preguntaría por tus referencias personales, ¿no?, a la hora de dirigir. Yo, de esta generación de directoras, yo sí recuerdo, por ejemplo, una película que me impactó mucho, que es Sola estás sola, de Iciar Bollaín, que yo la vi cuando era adolescente, y pensé, yo quisiera hacer cine español como ella, ¿no? Que se estrenó en Seminci, por cierto. Que se estrenó en Seminci, yo no me acuerdo porque la vi en el cine, y pensé, me sentí muy identificada con el tono de la película, eran dos amigas, la fui a ver con Valentina, la comentamos muchísimo, nos enamoramos de Candela Peña, que fue un descubrimiento, y pensé, mira, la ha hecho una mujer, y debe ser por esto que me gusta tanto y me identifico tanto con esta película, y esta frescura, y esta falta de, ¿no?, que a veces, bueno, se notaba que era una película de una mujer joven, ¿no?, que era un poco arrogante, que era fresca, que era de verdad, no sé, a mí
Y para mí fue, seguramente, pues, a lo mejor no de forma muy consciente, pero seguro que fue un referente a la hora de pensar que yo podía ser, ¿no? Una directora de cine como ella y hacer películas en España también, eso era muy importante, ¿no? Pues lo conseguiste. Mar, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por tu talento también. Enhorabuena por la película, que tenga muchísima suerte y muchísimo Ojalá. recorrido, y así lo deseamos. Y bueno, y a ustedes, como siempre, les esperamos en el canal de YouTube de Canal Saber. Muchas gracias. Gracias.